Hola, hola, hola chicos y chicas de secundaria de todo el Perú. Hoy iniciamos un nuevo programa de Aprendo en Casa, promovido por el Ministerio de Educación del Perú, para que desarrolles tus capacidades de gestor de proyectos y te prepares para el mundo del trabajo. Este programa es para las chicas y chicos de secundaria de tercer, cuarto y quinto grado y trataremos un tema del área de educación para el trabajo. Ahí vamos. Continuaremos con nuestro proyecto, esta vez con la fase de ideación. ¿Recuerdan que hemos aprendido en las clases anteriores varias técnicas de creatividad? Bueno, ha llegado la hora de emplear algunas de ellas según sea pertinente. Estamos en la fase de idear. Aquí empieza el proceso de diseño y la generación de múltiples ideas. En esta fase, todas las ideas son válidas y se combina todo. El pensamiento inconsciente y consciente, los pensamientos racionales y la imaginación. ¡Wow! Hay muchas definiciones de creatividad. La capacidad de crear, la chispa que enciende una idea, la capacidad de conectar cosas aparentemente no conectadas, son algunas de ellas. De estas definiciones, la que más me gusta, no sé si a ustedes, es que la creatividad es la chispa que enciende la idea. La dijo Dilip Mukherjee en su libro Surfing the Intellect. Este autor tiene cerca de 30 libros relacionados con un capo. Les toca a ustedes emplear la chispa de la creatividad para encender la idea de su proyecto. Pero recuerden que debemos quedarnos en casa porque la salud es lo primero. Bueno, familia, nos quedaremos en casa. ¿Por qué? Porque la gente se sigue contagiando. Es mejor quedarnos acá hasta que pase todo esto. Estamos tomando una medida de precaución porque la salud es lo primero. Sin salud no somos nada, hijita. Nada de cines, nada de ir al estadio para ver fútbol, tampoco colegios. Así es, bebita. Sin salud no hay nada. Infórmate más en www.gov.pe/coronavirus. Gobierno del Perú. El Perú primero. El programa de hoy se llama Mi primer proyecto de parte 3. Comencemos. Estamos en la parte creativa de su proyecto. Repasemos juntos. Primero, se fijaron un reto. Segundo, en el marco de ese reto, buscaron información y realizaron entrevistas y observaciones, ¿verdad? En tercer lugar, organizaron la información y definieron y establecieron el punto de vista o el POV. ¿Sí? Finalmente, cerraron esta fase con la pregunta ¿cómo podríamos? Esa interrogante es la entrada para la siguiente fase, idear. Y listo, esta semana entramos a esa fase, la fase de idear. En esta etapa se conciben una gran cantidad de ideas que genera muchas alternativas y posibles soluciones. Para la representación de la idea podemos trabajar con una representación sencilla de ella. La fase idear se inicia con la pregunta ¿cómo podríamos? Sin embargo, para elaborar la pregunta ¿cómo podríamos?, partiremos del punto de vista o POV. Por eso ahora partiremos de un ejemplo de POV redactando de la siguiente manera. Primero ponemos el usuario. En mi ejemplo, el usuario son los turistas. Muy bien, pero necesitamos más información sobre los turistas. Ya sé, quieren variedad de modelos de aretes. Bien, ¿y por qué los necesitan? Su necesidad es para estar elegantes. Bueno, pero que esta necesidad sea un poco más profunda. Utilizamos la palabra ¿por qué? Y se pone luego el insight. Necesitan combinarlos con las diferentes ropas que se ponen. La pregunta que usaremos de ejemplo para desarrollar la fase de idear o de ideación es la siguiente. ¿Cómo podríamos nosotros crear diversos modelos de aretes para que quienes los usen se vean elegantes y puedan combinarlos con diferentes atuendos?
Esta pregunta está pensada para estimular alternativas de soluciones creativas a las necesidades de las personas. Tiene algunas palabras clave. Te digo algunas de ellas. ¿Cómo? Esta palabra sugiere que hay alternativas de solución y que no debemos pensar en una única forma de resolver el problema. Podríamos indica que podemos poner ideas que podrían funcionar o no, pero que de todos modos se deben pensar. Y nosotros sugiere que vamos a hacerlo juntos y sobre la base de las ideas de los demás. En sus comunidades o barrios, puede que las personas tengan necesidades o muchas potencialidades naturales para transformarlas dándoles valor agregado. Ahora tienen la oportunidad de hacerlo, iniciando su primer proyecto de emprendimiento que esta semana entra a la fase de idear, llamada también fase de ideación. ¡Excelente! Muy bien, ahora sí, vamos con el paso 8, fase ideación o idear. Y esto se hace de acuerdo con la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros, en esta fase de idear o ideación, se debe aplicar el Scamper u otras técnicas, pero lo veremos hoy más adelante. Ahora reforzaremos un poco más la pregunta que inicia la fase de idear o ideación. Entonces, primero trabajaré un ejemplo, ¿sí? Ustedes pongan atención porque harán el suyo, ¿de acuerdo? Partiré de la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros crear diversos modelos de aretes para que quienes los usen se vean elegantes y puedan combinarlos con diferentes atuendos? Me está mandando un mensaje ¿de dónde? De Tarapoto. Carla dice, profe, yo tengo ya mi pregunta y es, 2 puntos. ¿Cómo podríamos nosotros crear diversos modelos de bolsos tejidos con fibras naturales para que quienes los usen se vean elegantes y puedan combinarlos con diferentes atuendos? ¿Estará bien? A ver, chicas y chicos, ¿estará bien lo que plantea Carla? ¿Qué dicen? Claro que sí, eres una trome, Carla, felicitaciones. Aquí me llegó otro mensaje de Víctor desde La Libertad. Dice, profe, revise el mío, porfa. A ver, ahí va, chicas y chicos. Vamos a revisarlo todos juntos. Y dice así. ¿Cómo podríamos nosotros crear diversos modelos de artesanía utilitaria a partir de productos marinos para decorar con elegancia y utilidad las oficinas y a la vez combinar con la profesión o la imagen corporativa de la oficina o la empresa? ¿Estará bien, profe? Claro que sí, adelante campeón. Estoy seguro de que todas las chicas y chicos del país de tercero, cuarto y quinto de secundaria lo están haciendo muy bien. Seguimos. Una vez que ya está planteada una idea, la fase de idear o ideación, y para esto veremos algunas técnicas. La técnica dibuja la idea, se trata de dibujar para pensar. No se trata de un dibujo artístico ni técnico, sino de trazos simples. Es la primera representación de tu idea. Por ello tus dibujos pueden ser esquemas sencillos o secuencias de flechas. Es algo sencillo, que luego irá modificándose o incorporando detalles de mejora. Yo voy a hacer trazos sencillos relacionados con nuestra pregunta ejemplo, que es ¿cómo podríamos nosotros crear diversos modelos de aretes para que quienes los usen se vean elegantes y puedan combinarlos con diferentes atuendos? Ahí van mis modelos geniales. A ver, son distintos a los comunes, pero todavía hay más detalles que ponerle seguramente. Pero esto es recién el inicio. Si se dieron cuenta, fue algo rápido. ¿Sí? Ahora les toca a ustedes. Primeras alternativas de ideas de solución, basadas en su pregunta, que empieza con la frase, ¿cómo podríamos nosotros? ¿No? Y continúa. Entonces, realicen una representación simple de sus ideas. Manténganla simple. Y solo enfóquense en los aspectos más importantes. Un dibujo sencillo. Les voy a dar un tiempo de 10 segundos para que dibujen rápidamente. Recuerden que es algo sencillo y simple. ¿De acuerdo? Comenzaremos. Corren los 10 segundos en 3, 2, 1, ¡va!
Listo, veo que todos han hecho sus dibujos. Luego de esta sesión, deben demostrarles esos dibujos o representaciones simples a sus familiares, ¿de acuerdo? Ellos pueden aportar con sus ideas. Incluyan las mejoras que crean convenientes. Ahora, ¿realmente de qué se trata tu idea? Para eso, oriéntate con el insight, esa revelación o revelaciones que descubriste. Ojo, no te alejes de tu insight, ¿sí? En el caso del ejemplo, yo no me tengo que alejar de que los aretes deben ser modelos que se vean elegantes y puedan combinarse con diferentes atuendos. En el caso de Carla, que seguramente nos está escuchando, tampoco debe alejarse del insight, es decir, de que los bolsos tejidos con fibras deben de combinar con diferentes atuendos. Tenemos un nuevo mensaje de Víctor. Él nos dice: profe, entonces en mi caso de la artesanía utilitaria a partir de productos marinos, no debo de alejarme del insight que en este caso resultó combinar con la profesión o la imagen corporativa de la oficina o la empresa. Claro que no, Víctor, tu propuesta es correcta. Otro paso que no deben dejar de realizar es revisar cuál es el centro de su idea. Esto podemos averiguarlo respondiendo a las siguientes preguntas. ¿Qué les emociona sobre ella? ¿Cuál es la necesidad real que están abordando? ¿Cuál es el valor más importante para el usuario? Por ejemplo, si la idea es crear una sala de profesores con grandes sofás, el valor real está en permitir un momento de descanso para los docentes. No son los sofás. Puede ser algo parecido o mejor que los sofás, ya que el valor real es el descanso para los docentes y no el producto material. ¿Correcto? Volvamos a mi ejemplo de los aretes. Lo revisaré y me pregunto: ¿qué me emociona sobre la idea? A ver, me encanta y me emociona que voy a hacer unos modelos de aretes que no existen, ¿ok? ¿Y cuál es la necesidad real que estoy abordando? Bueno, la necesidad que estoy abordando es precisamente lo que se recogió en la fase empatizar y que se hizo evidente en la fase definir. Esto es que las personas quieren estar elegantes. Muy interesante, muy interesante. ¿Y cuál es el valor más importante para el usuario? El valor más importante es que mis modelos de aretes van a hacer juego con el vestuario de las usuarias. Esto es lo que me dice el insight. Súper claro el ejemplo, espero, yo creo que sí. Chicas y chicos, ahora hagan lo siguiente. Revisen cuál es el centro de su idea a través de las siguientes preguntas que les voy a hacer. Tienen un momento por pregunta para responderla. Empecemos. ¿Qué les emociona sobre su idea? Esa es la primera pregunta. ¿Qué les emociona sobre su idea? Listo, se cumplió el tiempo. Ahora voy a hacerles la siguiente pregunta. Tienen el mismo tiempo para responderla. ¿Cuál es la necesidad real que están abordando? Repito, ¿cuál es la necesidad real que están abordando? Listo, se cumplió el tiempo nuevamente. Va otra pregunta. ¿Cuál es el valor más importante para el usuario? ¿Cuál es el valor más importante para el usuario? Listo, chicos y chicas de tercero, cuarto y quinto de secundaria de todo el... Un momento, me llegó un mensaje desde Huancavelica. Me escribe Mónica. A ver, ¿qué dice Mónica? Profesor, quiero que revise lo que yo he contestado a las preguntas. No sé si estará bien o mal. A ver, vamos a revisar. Mi idea, luego del reto que elaboré, después de realizar la fase de empatizar y de interpretar o sintetizar, fue la siguiente. ¿Cómo podríamos nosotros crear variedades de modelos de tejidos a partir de lana de alpaca para lograr protegerse del frío y a la vez representar en los diseños la iconografía incaica? Muy bien, Mónica. También ha contestado a las preguntas. Les leo lo que respondió. A ver, a la pregunta, ¿qué les emociona sobre ella? Mónica contestó, a ver, ahí está.
Profe, lo que me emociona es que yo hago tejidos con mi familia. Ahora en la cuarentena estamos tejiendo chalinas y chompas con palitos. De acuerdo con las revelaciones que he recogido en la fase de definir, voy a hacer iconografía incaica sin mezclarla con iconografía occidental. Solo usaré iconografía incaica. ¿Cuál es la necesidad real que están abordando? La pregunta es esa y la respuesta es que haya variedad de modelos con lana de alpaca. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es la necesidad real que están abordando? Su respuesta fue que haya variedad de modelos con lana de alpaca. Y a la pregunta, ¿cuál es el valor más importante para el usuario? Que tenga iconografía incaica. ¡Genial! Felicitaciones, Mónica. Has seguido todo el proceso de las fases de la metodología y tu pregunta es genial. ¿Cómo podríamos nosotros? Además, has hecho muy bien al revisar el centro de tu idea. Recuerden, estamos en la fase idear o ideación. En esta fase, para pensar en su idea pueden trabajar con la técnica del Scamper, pero no es la única. También hay otras técnicas adecuadas para usarse en esta fase. Hoy vamos a trabajar la técnica del Scamper. Durante la fase de ideación podemos servirnos de diferentes técnicas de creatividad a la hora de crear soluciones. De lo que se trata es de generar el mayor número de ideas posibles. El método Scamper es un instrumento estupendo para hacerlo. Les voy a dar un ejemplo con una silla. Sí, con una silla. Pensemos que queremos innovar en el proceso de fabricación de una silla. Bien, aplicamos las preguntas Scamper, que corresponden una a cada letra de la palabra. Y como resultado tenemos sustituir el respaldo por una. 2. Combinar la madera, el metal y una manta en su fabricación. 3. Adaptar, hacer que la silla pueda convertirse también en una mesa de 8 patas. 4. Magnificar, crear una silla gigante que tenga 12 patas y en la que puedan sentarse las mismas personas que en un sofá. 5. Poder darle otro uso, utilizar la silla como tendedero de calcetines. 6. Eliminar, quitar una pata de la silla. 7. Reorganizar, hacer una silla que se transforme, es decir, que podamos utilizar algunas veces el respaldo para sentarnos y viceversa. Las ideas que acabas de escuchar han sido las primeras que pasaron por mi cabeza. De eso se trata, de generar ideas inesperadas gracias a este tipo de herramientas. Este tiene varias preguntas. No es necesario que las uses todas, debes adaptarlas a tu producto. Sin embargo, de todas maneras, te leeré las preguntas de la técnica. No todas están adaptadas a productos, pero son muy útiles. Escúchalas atentamente y apúntalas. Las leeré pausadamente para que puedas realizarlo. ¿Listos? Va. Para sustituir. ¿Qué se puede sustituir? ¿Qué componente puede cambiarse? ¿Qué lugar puede ser adecuado para elaborar el producto? ¿O qué procedimiento de elaboración puedo cambiar? Para combinar, ¿qué elementos se pueden combinar? ¿Qué procedimientos puedo combinar? ¿Podríamos combinar distintos materiales? ¿O características puedo combinar? Para adaptar, ¿qué puede tomarse de otro producto? ¿Cómo podríamos adaptar algo que sirva de otro objeto? ¿Qué parte de un proceso distinto al actual puede aplicarse aquí? ¿O qué ideas de otros lugares pueden traerse aquí? Para magnificar, ¿qué puede hacerse más pronunciado? ¿Qué puede hacerse más grande? ¿Cómo puede durar más tiempo? ¿Qué puede añadirse o qué puede multiplicarse? Para poder darle otro uso, ¿para qué otras cosas podría usarse?
adquirir nuevos usos a partir de transformaciones? ¿O puede venderse en otros mercados? Para eliminar, ¿qué pasaría si prescindiéramos de algún componente? ¿Qué sucedería si se hiciese más pequeño? ¿O cómo podríamos quitar alguna parte del proceso? Y para reorganizar, ¿qué parte del proceso podría cambiar de lugar? ¿Cómo podemos cambiar el orden o forma de los componentes? ¿O existe una distribución diferente? Listo, estas preguntas son muy interesantes, aplícalas a tu idea, pero no ahora. Complétalas con tranquilidad cuando termine esta clase radial. ¡Fantástico! Seguimos avanzando en la elaboración de tu primer proyecto de emprendimiento y lo estás haciendo muy bien. Ha llegado el momento de revisar lo que han realizado hoy. Revisen si han logrado terminar lo siguiente: la redacción de la pregunta, ¿cómo podríamos nosotros? Esta pregunta se relaciona con la idea que ha resultado de la fase definir. Revisen si han logrado dibujar la primera representación de su idea. También revisen que no se hayan alejado del insight. Además, confirmen cuál es el centro de su idea utilizando las siguientes preguntas clave. ¿Qué les emociona sobre ella? ¿Cuál es la necesidad real? ¿Y cuál es el valor más importante para el usuario? ¿Todo es correcto? Seguro que sí. Igual pueden mejorar sus respuestas. Les doy un momento para que revisen. Si no terminaron, pueden revisarlas cuando el programa termine. ¡Excelente trabajo! Recuerda, eres un emprendedor creativo. No olvides de organizar lo trabajado en clase. Utilice el material que tengas a tu alcance. Comparte tu trabajo con tu familia porque ellos estarán orgullosos de tus avances. Y no te olvides de guardar lo que has hecho porque lo usaremos cuando volvamos al colegio. Bien, chicas y chicos, hemos llegado al final del paso 8 de la elaboración de mi primer proyecto de emprendimiento del área de educación para el trabajo. Repasemos brevemente lo que aprendimos hoy. Redactamos la pregunta de inicio de la fase de ideación o idear. ¿Cómo podríamos nosotros? Plantear así la pregunta nos ayuda a abrir posibilidades para crear dentro de lo posible y entre un equipo. Verificamos mediante 3 preguntas el centro de la idea. Las preguntas son: ¿qué les emociona sobre la idea? ¿Cuál es la necesidad real que están abordando? ¿Y cuál es el valor más importante para el usuario? Conocimos la y aprendimos cómo se aplica en esta fase. ¡Excelente trabajo! Recuerda, no te olvides de guardar tus trabajos porque se utilizarán cuando regresemos a clases. Y tampoco te olvides de que eres una emprendedora o un emprendedor. Tú puedes emprender en beneficio de tu familia y tu comunidad o barrio. Les envío un gran abrazo y nos vemos pronto. No olviden de utilizar nuestro hashtag Aprendo en Casa. ¡Chau, chau, chau! Ministerio de Educación. Gobierno del Perú. El Perú primero.